Gracias, señor presidente. La verdad es que los argentinos están hartos de la corrupción, pero fundamentalmente están hartos de que la corrupción en la República Argentina esté asociada a la impunidad. Hace poco más de 2 meses, esta Cámara trató la exclusión de Julio De Vido por inhabilidad moral y por 15 votos el resultado de esa votación se perdió y hoy Julio De Vido continúa siendo diputado de la Nación. No estaríamos hoy acá tratando el desafuero de Julio De Vido si en esa sesión se lo hubiese expulsado, como nosotros sosteníamos, por la causal de inhabilidad moral que aún concurre en la persona de Julio De Vido. Porque no desaparecieron las 100 denuncias, porque no desaparecieron las 26 imputaciones, porque no desaparecieron los procesamientos. Muy por el contrario, ahora vienen los pedidos de desafuero, porque avanzan las investigaciones. ¿Y sabe qué pasa, señor presidente? Ese hartazgo, esa sensación de impunidad, necesariamente la tenemos que correr, necesariamente la tenemos que disipar. Y no solamente tiene responsabilidad la justicia para avanzar en las causas judiciales, sino que en este caso particular es la política la que tiene que dar muestras de estar a la altura de las circunstancias y proceder conforme a los mecanismos constitucionales para permitir que la justicia avance. Fíjese las causas y de los montos siderales que estamos hablando. Estamos hablando de Río Turbio, con desvíos de fondos por más de 264 millones de pesos. Estamos hablando de la venta y los sobreprecios de gas licuado por 6.995 millones de dólares. Estamos hablando de Scanca, estamos hablando de la tragedia de Once que costó 52 vidas, señor presidente. Y sabe una cosa, que en definitiva, y ese es el grave problema, es la lentitud de los procesos judiciales que cuando se trata de investigar y cuestionar al poder son eternos y las condenas las sufren las víctimas a la eternidad de los procesos judiciales que no llegan a sentencias y a determinar a los culpables y muchas veces terminan en la prescripción de las causas. Y por eso, señor presidente, nosotros creemos que es imprescindible que la justicia y la política le allane el camino para que la justicia investigue y condene a los responsables de hechos delictivos. Fíjese, señor presidente, en el caso de Río Turbio, fue una maniobra de desvío de fondos en perjuicio de la administración pública, disimulada en convenios de colaboración. Se celebraron innumerables convenios de colaboración, más de 253 convenios de colaboración, pero que tenían como única finalidad desviar más de 264 millones de pesos, que terminaron pagados en comisiones. O lo que sucedía en Río Turbio, o lo que sucedía en el gas licuado, y este pedido de desafuero del juez Bonadío. Pero fíjese, señor presidente, ¿qué estamos haciendo hoy acá y qué vamos a hacer en el día de mañana? Estamos examinando el sumario, que es uno de los recaudos que establece la Constitución en el artículo 70. ¿Y por qué estamos examinando el sumario? ¿Y por qué estamos desaforando a Julio De Vido? Porque la justicia lo quiere preso a Julio De Vido durante el proceso. Y eso es lo que nos está pidiendo. Nos está diciendo la justicia de que si Julio De Vido continúa en libertad durante el proceso lo obstaculiza, que tiene poder para impedir que el proceso continúe, que tiene poder para paralizar el proceso. Y nosotros no podemos permanecer ajenos a esa advertencia que nos hace la justicia respecto de la capacidad de paralizar el proceso y eventualmente lograr impunidad. Porque la justicia lo que nos está diciendo es que existen los riesgos procesales que justamente habilitan el dictado de la prisión preventiva y la continuación del proceso privado de la libertad. En la cárcel, señores. Ahí es donde tiene que estar Julio De Vido durante el proceso y lo dice claramente la Cámara y lo dice claramente el juez. ¿Y por qué tiene que estar preso?
no solamente porque es diputado de la Nación o presidente de la Comisión de Energía, porque allí está el pedido de licencia para claramente exculparse y decir, a partir de este pedido de licencia ya no entorpezco las investigaciones judiciales. Pero los fallos y las resoluciones de la justicia dicen otra cosa, señor presidente. ¿Qué nos dicen las resoluciones de la justicia? Nos dicen que hay que impulsar el desafuero de Julio De Vido al considerar su capacidad de estructurar lo que se definió como la más compleja y efectiva trama de corrupción. La más compleja y efectiva trama de corrupción. Muestra por sí misma los riesgos que su libertad supone y su poder descartar la fuga alude además a la posibilidad de entorpecer mediante la presión e influencia en posibles testigos, como así también a partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real. Algunos de los párrafos que dicen los fiscales o que dicen los jueces respecto de la capacidad de entorpecer el accionar de la justicia. Cuando dice que existe un riesgo latente al que hace referencia el fiscal general, que parte de la actividad legislativa que desarrolla actualmente en la Cámara de Diputados como presidente de la Comisión de Energía, o cuando dice que su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación. No tiene que caber duda, señor presidente, que si nosotros no procedemos al desafuero de Julio De Vido, ya no solamente Julio De Vido está entorpeciendo la investigación, sino que el propio Congreso está entorpeciendo la investigación de la justicia. Somos todos responsables de que la justicia, en definitiva, si no se desafuera a Julio De Vido, llegue a buen puerto y se termine condenando a los responsables de la defraudación. Fíjese lo que dice, señor presidente, la justicia. La complejidad de los hechos, su extensión temporal, las vicisitudes que rodean la obtención de documentación, la actividad procesal que falta emprender con miras a la determinación de los alcances de las maniobras y la individualización de todos los responsables y sustancialmente la ubicación y eventual recuperación de los fondos involucrados en las maniobras ilícitas habilitan la procedencia de la diligencia reclamada respecto de quien ha sido sindicado en autos como uno de los principales responsables. El imputado puede poner en riesgo, dificultar o impedir la recolección y o producción de medidas probatorias, obstaculizando de alguna manera el cumplimiento de diligencias jurisdiccionales, condicionar o influenciar sobre la prueba testimonial a producirse y efectuar en términos generales y afectar el avance de la presente investigación. No me quiero extender demasiado, señor presidente, porque seguramente mañana vamos a tener oportunidad de hablar al respecto. Pero la sociedad argentina está mirando en estos momentos al Congreso de la Nación, está mirando a la justicia argentina respecto de cómo sanciona y cómo condena los hechos de corrupción, y este Congreso de la Nación tiene que estar a la altura de las circunstancias. Platón decía, señor presidente, justicia lenta no es justicia. El Congreso tiene la posibilidad de agilizar a la justicia en la República Argentina, allanándole el camino para que investigue y para que llegue hasta las últimas consecuencias respecto de los responsables de los hechos de corrupción más aberrantes que conozca la historia argentina. Nada más, señor presidente.